Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro para seguir estudiando y profundizando sobre el libro de Isaías. Este es el cuarto encuentro y se titula Por las malas. Y a vos que estás del otro lado mirando, te quiero invitar a compartir este material para que otros puedan disfrutar del apasionante estudio de la Biblia en su culto personal, en su culto diario. Por eso, desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, te damos la bienvenida a este repaso del libro de Isaías. Y comenzamos a disfrutar este repaso, cuarto encuentro con profesores de la Facultad de Teología. Nos damos este lujo, ¿no?, de poder contar con ellos para estudiar y profundizar sobre el libro de Isaías. Hoy, en esta cuarta lección, nos acompaña el pastor Hugo Cotro, profesor de nuestra facultad. Pastor, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y el pastor y profesor Sergio Becerra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Es interesante, ¿no?, la mesa con dos profesores, grandes profesores. Tuve el privilegio de tenerlos de profe a los dos, así que para mí es un poco arriesgado todo esto, ¿no? De meternos en el estudio de la Biblia. Capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Isaías. Ya estuvimos hablando la semana pasada, el encuentro anterior en realidad, con el pastor Belardo, el pastor Plen, sobre el capítulo 7, pero profe, ¿nos ayuda a meternos en contexto sobre este encuentro, el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Isaías? ¿Cómo no? Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que acompaña a más reyes durante sus reinados. Él estuvo bajo el reinado de 5 reyes. Claro, el primero y el último solamente parcialmente. Y durante ese periodo, Judá, el reino del sur, que ya está dividido de Israel, el reino del norte, pasa por 2 crisis muy importantes. Crisis políticas de riesgo con potencias de la época, y el estudio del capítulo 7 y 8 tienen que ver justamente con la primera de estas grandes crisis, porque Israel, el reino hermano del norte, se alió con Siria o Aram, y entonces esos 2 reinos se coaligan contra Judá para venir y despojarlos, robarlos y probablemente someterlos. Y entonces ese es el contexto de fondo a los capítulos que vamos a estar estudiando. ¿Qué hacer frente a esa situación? 2 reinos que son mucho más fuertes que Judá solo. Y entonces acá el desafío de Isaías es al rey de la época, el rey Acaz, confía en Dios. Dios es el que nos va a sacar adelante de esta situación. Pero está la tentación de buscar una solución humana, la solución de una alianza, alguna otra potencia que esté dispuesta a venir a salvar. Así que ese es el contexto que está detrás de estos 2 capítulos. Esta semana disfrutamos de un versículo para memorizar, interesante, capítulo 8, versículo 17, que dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, en él confiaré. ¿No? Esta de la confianza que hablamos recién, este contexto de dificultad. A mí me llama la atención, y lo anoté aquí para charlar con usted, pastor, el tema de los nombres. Aparece en el capítulo 8 un nombre, Maher Salal Hashbaz. Qué nombre, ¿no? Como para tenerlo de amigo y llamarlo. No sé cómo lo agendaríamos en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Un nombre tan complicado. Pero hay un significado detrás de los nombres que aparecen en el libro de Isaías que es interesante profundizar en él. Claro. Sí, es interesante. Nosotros cuando pensamos en nombres de personas, pensamos generalmente cuando nace una criatura, está por nacer, en un nombre que coincida idiomáticamente con la etnia del apellido, por ejemplo, ¿no? O que suene bien, o que evoque algún personaje renombrado, o algún ancestro famoso de la familia, ¿no?, a quien queremos honrar, su memoria queremos honrar. Pero en la época de la Biblia, el criterio que se utilizaba tanto entre los paganos como entre los judíos era buscar para las personas nombres que fueran mensajes vivientes, que convirtieran a las personas en mensajes vivientes, ¿no? El caso de Daniel, por ejemplo, no por nada a Daniel y a sus amigos 100 años después les cambian los nombres, porque era una ofensa para los oídos paganos escuchar el significado religioso, el mensaje religioso, ¿no?, de esos nombres.
Y entonces eso precisamente está por doquier en el libro de Isaías. El mismo Isaías era un mensaje viviente, ideal para el momento que se estaba viviendo, como decía aquí el pastor Sergio, ¿no? De Isaías, Jehová es Salvador, ¿no? Así que cada vez que lo llamaban a Isaías, Isaías decía, él tenía acceso a la corte, ¿no? Un aristócrata, un estadista, un hombre con mucha trayectoria, así es que con mucha llegada a los reyes, como decía aquí el pastor, ¿no? Así que cada vez que lo llamaban en el WhatsApp, llamaban a Jehová salva. Así que ahora viene Jehová salva a decirle a Acaz, mira, Asiria no salva, Egipto en el futuro no va a salvar, el que salva es Jehová, ¿no? Qué interesante, porque bajándolo a hoy, al año, a este año, bueno, parece un poquito extraño decir, pero el año 2021, nosotros, aunque nuestro nombre no sea un mensaje viviente, pero sí debería serlo, y que la gente vea en nosotros a un cristiano, una persona que confía tanto en Dios, en Cristo, que te salva. Hay situaciones desde la economía, desde la falta de trabajo, desde las enfermedades, que alguna persona la hacen poner en el lugar del rey, ¿no? Acosado por vecinos también, vecinos literales, problemas familiares. ¿Cómo podemos hacer nosotros para meternos ahí en ese mundo y tratar de ser como Isaías, y llevar esa palabra de consuelo, Jehová salva? Yo pienso que nosotros somos un testimonio viviente, no lo podemos evitar, porque nuestros valores, nuestra fe se traslucen, la gente lo dice. Ahora, en este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir, las personas nos han hecho comentarios, a mi familia, dicen, ¿cómo ustedes están tranquilos frente a todo esto? ¿No tienen temor? Esta situación que nosotros no sabemos para dónde nos va a llevar, ¿qué les da esa confianza a ustedes? Y es la oportunidad, ¿no? La oportunidad de hablar justamente de ese Dios amoroso, de ese Dios que se preocupa por nuestras necesidades y que está al control de todas las cosas, de nuestras vidas y también de la historia y de los eventos de este mundo. Así que yo creo que, aunque no tengamos nombres, ¿no es cierto?, así tan significativos como los personajes del Antiguo Testamento o de toda la Biblia, en realidad nosotros predicamos un sermón con nuestra actitud en todas las cosas. Por eso es importante, ¿no?, de ser un testimonio en todo momento, no solamente cuando nos preparamos para ir a la iglesia, al lugar donde nos ven y nos conocen, sino en cualquier lugar insólito donde nos toque estar, poder ser un testimonio. Claro, el hecho de ser 24/7, ¿no?, cristiano, un hijo de Dios, ¿no? Lo cual tal vez alguna persona puede estar mirando ahora este repaso y puede decir, claro, para ustedes son pastores, es sencillo, digamos, se dedican a eso, ¿no? Pero claro que no, o sea, cualquier persona que tenga su relación personal, su culto diario, cosa que no estaba haciendo este rey, ante cualquier problema va a pedirle consejo al que no le tiene que pedir consejo, ¿no? Ahí hay un mensaje muy, muy grande, pero haciendo un hincapié más profundo todavía en cuanto al nombre. Había otro profeta contemporáneo, ¿no? ¿Me estoy equivocando? Claro, el dúo dinámico, por así decirlo, ¿no? Había 4 poderosos allí, ¿no? 2 en el norte y 2 en el sur. Y el que coincide en cuanto a la etimología de su nombre con Isaías es Oseas, profeta de Israel, ¿no? Que también la misma raíz en hebreo, ¿no? Salvación, Salvador. Así es que, y en base a lo que tú decías recién, es muy interesante, cuando uno va al Antiguo Testamento descubre que cuando Dios decía necesito un profeta, no ocurría como los niños en la escuela primaria, ¿verdad? Yo señorita, yo señorita, yo señorita, sino que se escondían bajo la mesa. No, yo soy tartamudo, no, a mí no me conoce nadie, no, yo soy de familia pobre. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era un privilegio, pero era un tremendo desafío, porque si alguien pone el enemigo en la mira telescópica para destruirlo, es aquel que es llamado por Dios a llevar un mensaje especial, como en el caso de todos los cristianos, ¿no? Así es que Isaías pasó las 1001 y sabemos cómo terminó inclusive también, ¿no? A manos de Manasés. Dicen los jóvenes, no adelantemos, no vamos a hacer un spoiler del final del libro para que la gente esté ahí atenta. A mí me llama, profe, mucho la atención esto de Israel yendo a hacer guerra contra Judá, ¿no? 2 hermanos, sí, ¿no? Cuando leo esto en la Biblia me causa... Porque a veces uno cree que las peleas entre hermanos son del siglo actual, ¿no? Del siglo XXI. Pero no, esto es muy antiguo ya con Caín y con Abel, ¿no? Sí. ¿Qué aplicación nos da esto para nuestro... ¿Pueden haber dentro de la misma iglesia, dentro de la familia, divisiones que nos pueden llegar a llevar a conflictos?
sin duda, porque somos seres humanos y porque tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero lo importante como cristianos es saber que nosotros no tenemos que llegar a las situaciones que llegan otros, donde hay peleas familiares que dividen a las personas, que no se dirige la palabra durante años, que eso nos carcome por dentro, ¿no? Me pasó estando aquí en un pueblo cercano, que estábamos en un negocio, y entonces por curiosidad preguntamos, ¿ustedes están emparentados con esta gente que tiene este otro negocio? Sí, somos la misma familia, dice, pero no nos dirigimos la palabra hace muchos años, porque había un problema por tema de negocios. Y entonces, hablando un poquitito con esa persona, le terminó cayendo la lágrima, porque había un dolor, había un sufrimiento detrás, ¿no? Y entonces, es cierto que a los cristianos nos puede pasar, pero por algo, ¿no es cierto?, tenemos el consejo inspirado de que no tenemos que dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira y que reconozcamos nuestra parte, facilitemos la reconciliación y que sea Dios el que nos acerque. Ahí también nosotros tenemos que demostrar nuestro cristianismo, ¿no? No buscar, ¿no es cierto?, nuestro beneficio propio, sino el de la armonía, de la unidad. Es lo que va a testificar, según el Señor Jesucristo. Él dice lo que va a ser un testimonio para el mundo, dice de que en mi iglesia son mis hijos, es la unidad. Eso es lo más fuerte, ¿no? La diferencia entonces está en quién ocupa el centro de mi vida, ¿no? Tal cual le pasaba a este rey desobediente. Hay una frase que leí en la semana, en este folleto, en este libro para poder estudiar, que dice: nada que temer cuando tememos a Dios. Nada que temer cuando tememos a Dios, ¿no? ¿De qué estamos hablando acá? Del temor, claro, del temor de Dios. Bueno, es interesante que tanto en hebreo como en griego la palabra traducida como temer tiene un rango de significados, de sentidos, y debe decidirse en cada caso el significado en base al contexto en el que aparece la palabra, por supuesto. Y entonces, en este caso, mal podría significar temor a Dios, temor, miedo, por cuanto en 1 de Juan capítulo 3, el especialista en amor, que es Juan, dice que aquel que teme es porque no conoce a Dios, y que el temor lleva en sí mismo castigo. Es decir, Dios no castiga al que teme, uno se autocastiga, se priva del conocimiento que quita el temor, ¿no? Así es que la palabra significa reverenciar, respetar, reconocer la soberanía, en este caso de Dios, y la relación que debe existir con ese Dios, una relación de respeto, de honra, de obediencia, de confianza, ¿verdad? Así que de eso se trata, como diría el sabio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino es reverenciar a aquel que tiene la sabiduría, que yo no tengo, y la recibo de él como un don o muero necio, ¿no? Entonces... Es interesante porque esta reverencia, este temor, muchas veces se da, a mí personalmente lo digo y confieso, cuando admiro a alguien porque digo, bueno, y puede ser cualquier persona, no hace falta que sea ni siquiera más grande en edad conmigo, ¿no? Pero que lo veo que hace algo con pasión, que hace algo con compromiso, le admiro eso, ¿no? Y a veces, como cristianos, nos falta ese compromiso para que otros vean al propio Cristo en nosotros reflejado, ¿no? Hablando de este capítulo, el capítulo 7, ¿no? Me llama la atención, versículo 18, acontecerá que aquel día silbará Jehová al tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Busca estos, ¿cómo decirlo? Lo explica con mucho cariño, ¿no? Isaías va, palabra de Jehová, y usa tal cual animalitos, no las bestias de Daniel, ni aquellos animales, pero sí usa animales molestos, porque son molestos, y nos habla un poco de esas molestias que se generan a las personas que queremos seguir a Dios, ¿no? Sí, ahora es interesante cómo Isaías trata de dejar en claro que lamentablemente, aunque Judá trate de encontrar algún arreglo con estos vecinos, tratando de amigarse, tratando de hacer una alianza, pedirles ayuda en caso de crisis como la que le toca pasar a Judá. Sin embargo, esas imágenes nos dejan bien en claro que estas son naciones peligrosas, porque aunque den una ayuda inicial, tarde o temprano se cobran, ¿no es cierto? Y es lo que le pasa aquí a Acaz, con esa alianza con Asiria,
sí, Asiria viene a ayudar, pero después sigue de largo y los ataca a ellos también. No hay ningún compromiso de parte de ellos. Eran una nación que estaba construida sobre el pillaje, el robo, la explotación de las otras naciones. Y entonces aquí están bien representados a través de estos insectos, ¿no es cierto? El hecho de que la confianza que se pone en los recursos humanos, otras personas, naciones, tarde o temprano nos van a traicionar. Porque, ¿no es cierto?, el egoísmo, el pecado que está detrás de todas las iniciativas humanas llevan a que está el provecho propio. Y las naciones se portan muchas veces como las personas. Y es ahí donde está la diferencia del Hijo de Dios, que son otras cosas los que me motivan a mí. La preocupación por el prójimo, el bienestar, que sorprende tanto, ¿no es cierto?, a la gente de afuera que no conoce a Dios. Dice, pero ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué quieres ayudar a esa persona? ¿Qué beneficio vas a sacar? Y no, la felicidad de ver, ¿no es cierto?, a esta persona ayudada, de verla mejor, es lo que el Señor hace en mi corazón. Y entonces tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, en qué pongo yo mi confianza, ¿no? Es en Dios, en los valores divinos o los valores humanos. El problema es cuando, como cristianos, nosotros tratamos de vivir sobre las dos frecuencias y entramos en una especie de conflicto interno, ¿no? Y entonces ahí nosotros no estamos bien y las personas que nos ven no nos entienden. Esto parece historia antigua, pero se refleja hoy, ¿no? En cualquier negocio que uno tiene que realizar, a veces quiere sacar a Dios del negocio. Necesito cambiar el auto. No le voy a consultar esto a Dios. ¿No? Dios, ¿qué tiene que ver Dios con mi auto? Claro que Dios tiene que ver con cada detalle mínimo de la vida diaria de cualquier hijo de Él. Él se involucra. Me llama la atención, ya lo habíamos leído la semana pasada, el encuentro pasado, perdón, cuando Dios lo va a buscar a Isaías y le dice dónde estaba Acaz, con lujo de detalle, le dice, está en tal lugar. Dios sabe perfectamente nuestra situación, conoce hablamos de la perspectiva de Dios respecto de nuestros problemas. La política que muestra la Biblia se sigue viendo hoy, o sea que nada de esto nos debe sorprender, ¿no? Un pueblo que traiciona, un enemigo que se hace mi amigo pero después me termina traicionando. ¿Qué me enseña esto para estos tiempos? Bueno, hay varios refranes, ¿no? Sabiduría popular que viene a la mente inmediatamente, ¿no? Agregando lo que decía aquí el doctor Becerra, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mientras él compartía, me vinieron a la mente estos dos refranes. Uno, no hay lealtad entre los malvados. O sea, ni entre ellos y aquel que no es malvado y a quien le ofrecen un trato presuntamente desinteresado. Y otro dicho muy común es que los favores no se cobran, pero siempre se pagan, sobre todo si el que los hace es un mafioso, ¿no? Entonces cuando vamos ahora a los portales de noticias vemos que exactamente la misma situación estamos viviéndola. Superpotencias, voraces, insaciables, que quieren la hegemonía mundial, que compiten unas con otras, personas atribuladas, una señal del fin, ¿no? Lucas capítulo 21, temor de la gente por la expectación de las cosas que vendrán, por el bramido del mar, ¿no? Que entre otras cosas representa naciones en conflicto, ¿no? Daniel 7. Entonces vemos que la gente está distraída acerca de las profecías y del cumplimiento de las profecías, que es el fin del conflicto entre el bien y el mal, el triunfo del bien, pronto, con el regreso de Cristo, distraídas de eso con la geopolítica, con la especulación, quién se quedará con quién, bajo qué superpotencia estaremos nosotros. De nuevo la distracción, ¿no? Cuando Isaías, cuando tú, como bien dijiste, fue al encuentro de Acaz, supo dónde estaba, Dios lo mandó con su GPS, ¿no? Profético, y fue con su hijo, y el nombre de su hijo significaba un remanente volverá, ¿no? Dice, permíteme, Dios salva y un remanente volverá. Y acá no le gustó nada de eso, porque como un remanente volverá, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿No? Ya estaba casi profetizando lo que ocurriría dentro de 100 años con Babilonia, ¿no? Qué interesante cómo el enemigo de Dios nos quiere distraer, ¿no? Y de una historia que está contada ya en la Biblia, que se nos repite hoy, y nosotros, tal cual lo dice el pastor Cotro, nos distraemos, ¿no? Y la tenemos acá contada. Nosotros debemos tomar esa responsabilidad para ir a buscar a aquellos Acaz, que tal vez hoy están por ahí haciendo negocios con el enemigo, sacándolo a Dios de la vida, y nosotros debemos ir. Hay una parte en esta semana o en estos capítulos donde hablaba de
de consultar con los muertos, de esto del ocultismo. Y la Biblia es clara. ¿Qué nos podría decir, pastor, sobre esto? Bueno, la Biblia es bien clara que el pueblo de Dios no tiene que acercarse a ninguna de estas prácticas, porque en primer lugar se trata del enemigo, el enemigo de Dios, que es engañador y que nos aparta de Dios. Aparte, en el libro de Isaías, el trasfondo es que las prácticas paganas, politeístas, la adoración a los dioses cananeos, que estaban muy mezcladas con el ocultismo, son prácticas que oscurecen espiritualmente, moralmente, llevan a prácticas vergonzosas. Y entonces el pueblo de Dios no puede estar asociado a ninguna de estas cosas. Y lo raro de todo esto es que teniendo el pueblo a Dios, que lo sabe todo, que conoce el futuro, que tiene su destino en sus manos, se haya sentido atraído por esto. Probablemente no pasó por decir voy a ir a consultar a un ocultista, sino que las prácticas que eran muy atractivas de la religión pagana llevan a lo otro, ¿no? Y entonces allí está la pregunta, en nuestros tiempos, ¿qué actividades, por dónde se nos entran estas cosas, ¿no? Y uno no tiene más que mirar un poco la televisión, ver los medios de comunicación y ve que estamos bombardeados constantemente por estas prácticas que se tratan de presentar como algo totalmente natural, con enseñanzas equivocadas que no tienen base en la Biblia, como ¿no es cierto?, la inmortalidad del alma, y que lo único que hacen es debilitarnos nuestra confianza en Dios y en su capacidad para salvar y darnos luz y orientación para nuestras vidas. El rey Acaz desoye todo esto, ¿no? No quiere escuchar este consejo de Isaías. Nos puede pasar exactamente lo mismo hoy, no queriendo ver que detrás de la producción cinematográfica, que detrás de los medios de comunicación hay un trabajo muy fino del enemigo de Dios para introducirnos en estas ideas, ¿no? Y yo quisiera hacer un alcance, porque me llamó mucho la atención un sermón que predicó hace poco tiempo el presidente de la Asociación General, el pastor Wilson, donde él habla al pueblo de Dios. Tengan cuidado cómo usan su tiempo, cuánta televisión, series, películas están viendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no puedo escoger bien yo? Tiene un efecto adormecedor y hace que el pueblo de Dios no esté pendiente de aquellas cosas que son realmente importantes. Y aquí yo quiero decir algo personal que nos ha pasado con mi familia, con mi esposa, que en este contexto de pandemia hemos buscado tener conversaciones con aquellas personas que entran en contacto con nosotros y nos llama la atención que gente que no son de nuestra iglesia, que no son religiosos, sacamos el tema y están ávidos por saber más. Y a veces conversaciones con algunos hermanos nuestros no quieren escuchar. No me hables de eso, me desanima, me da miedo, quiero que vuelva a la normalidad de antes. Y no, eso no es lo que Dios quiere, ¿no? El Señor quiere que cuando estas cosas sucedan, nos dice la Biblia, nosotros alcemos el rostro porque sabemos que nuestra redención está cerca. Y esto me preocupa, porque yo creo que ahí eso significa que el enemigo nos está ganando puntos. Y es el momento cuando nosotros deberíamos estar aferrándonos a la palabra de Dios, buscando enriquecernos espiritualmente, justamente para estar sólidos espiritualmente para lo que se vendrá en el futuro. ¿Cuánta realidad tiene la Biblia? Aunque parece historia pasada, es una historia totalmente presente. 10 segundos, pastor, para redondearme esta idea de cómo colaborar con aquellos que están pasando, o puedo yo estar pasando por esta tibieza, de estar lleno de toda esta contaminación que el enemigo nos ofrece. ¿Cómo poder salir de todo esto? ¿Cómo entender que Jehová salva? Muy bien. Bueno, me vino a la mente mientras estudiaba la lección el famoso Isaías 1:18, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados, uno de los versículos de oro de Isaías, ¿no? Junto con el capítulo 53 y el capítulo 7, etcétera, ¿no? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿no? Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, van a ser como Blancanieves, serán emblanquecidos, ¿no? Etcétera. Pero es muy interesante que dice venid luego. ¿Y luego de qué?, se pregunta uno. Bueno, luego de los versículos anteriores. Y cuando uno va a los versículos anteriores se lleva una sorpresa, porque efectivamente, como dijo aquí el doctor Becerra, la idolatría, el paganismo,
en el que se encontraba inmerso el pueblo de Dios, no solamente tenía un componente de fetichismo, de culto, de sensualidad, sino también de desprecio para con la vida ajena, que se materializaba en injusticia, ¿verdad? En inequidad, en desprecio para con los derechos de los demás. Entonces termino con esto. Acá la Biblia dice, ¿qué es esto de luego? Vengan, pero luego. ¿Luego de qué? Luego del versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Vengan entonces y estemos a cuenta. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque no nos salvan nuestras obras, nos salva Cristo, Dios, pero hay una tarea coparticipativa. Yo te salvo y empiezo a producir, si tú me permites, en tu vida los frutos de la salvación que tienen que ver con el amor para conmigo y para con los demás, ¿no? Así que yo creo que los tiempos en que vivimos demandan de nosotros, Dios demanda por medio de los profetas de nosotros, este reavivamiento, ¿no? Esta reforma. Decir, Señor, estoy haciendo mal esto, estoy haciendo esto que está mal, no estoy haciendo aquello que está bien y que se espera de mí. Señor, no puedo, ayúdame, quiero estar en armonía contigo, quiero ser una carta viviente para los demás. Y el Señor va a responder a nuestra oración, va a limpiar nuestro pecado, nos va a dar una nueva experiencia espiritual y gozaremos como Isaías, ¿no? De ser fieles a la palabra de Dios. Profundo mensaje. Gracias, pastores, Pastor Becerra, Pastor Cotro, muchas gracias por aceptar esta invitación y a la Facultad de Teología que nos permite realizar este trabajo y a la gente del Departamento de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata. Los despedimos sin dejar de invitarlos para un próximo encuentro para seguir disfrutando del libro de Isaías. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy hay gente a la que felicitar. Para empezar, las madres. En España el Día de la Madre fue la semana pasada, ya tuvimos oportunidad allí de celebrarlo, pero felicidades a todas las madres. También felicitamos a todos los de River, ¿verdad? Están súper felices. Y de forma especial yo quiero felicitar a mi suegro y mi cuñado, que hoy cumplen años. Así que un abrazo muy especial a Bochi, a Migue, que el Señor los bendiga y que podamos disfrutaros mucho más y encima más cerca, dentro de poco. Bien, dicho esto, vamos a comenzar efectivamente con la presentación. Este tema va a ser un tema especial dentro del menú de toda la semana. Va a ser presentación y va a ser como un disparador. El objetivo de este tema es un disparador de cómo leemos nuestra Biblia, cómo proyectamos el cielo y cómo de alguna forma limitamos lo que Dios puede tener preparado. ¿De acuerdo? Así que tomadlo como un disparador que podamos dialogar durante la semana. ¿Quién de vosotros se recuerda esta película? Regreso al futuro. Hay una escena en esta película muy especial en la que Marty McFly se abrocha, bueno, no se abrocha, se pone unos zapatos y de repente los zapatos, ¿qué hacen? Se abrochan solos, ¿eh? Una película muy antigua que hablaba del futuro. Pues quiero deciros algo. El futuro ha llegado. Bueno, ahí tenéis lo que ha ocurrido. Nike ha decidido, en memoria de la película, que creo que hace unos años se hizo un aniversario de la misma, ha hecho un modelo
de zapatilla que se ata. Esto es el sumum de la tecnología. ¿Por qué digo esto? Yo voy a ir siguiéndolo aquí, ¿verdad? Yo lo voy siguiendo aquí, vosotros lo ponéis ahí, estupendo. Quiero que hagamos un test hermenéutico en esta noche. ¿Qué tiene que ver el zapato aquí? El test hermenéutico va a consistir en lo siguiente. Ahí tenéis una sandalia del siglo I que se encontró en la playa del mar de Galilea. Luego tenéis una sandalia romana que utilizaban los soldados para avanzar con más destreza por el campo, por los caminos. Y luego tenéis un tipo de calzado pues, futurista que tiene todos los avances de la ingeniería recogidos en su diseño. El test hermenéutico es el siguiente. ¿Qué calzado usaremos en el cielo? ¿Qué calzado usaremos en el cielo? No sé si alguien se lo había planteado alguna vez. ¿Por qué digo esto? Porque de la respuesta que demos a esta pregunta, ¿qué calzado usaremos en el cielo?, se va a desprender de qué forma nos aproximamos al texto bíblico. Fijaos, quiero empezar diciendo que el cielo es real y fascinante y me da la impresión de que no siempre lo vivimos con la intensidad que la Biblia describe. Fijaos lo que nos escribe alguien que vio parte del cielo. No me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es curioso porque todas las personas que visitan el cielo, que reciben una revelación especial del cielo, suelen decir algo parecido de es que no se puede explicar, es que es tremendo, es que es fascinante. Fijaos, dijo Ellen White que creemos que, inspirada por Dios, fue transportada también a otros lugares de paseo. Hoy vamos a ver algunos textos curiosos. Al salir de esta visión todo me parecía cambiado y una melancólica sombra se extendía sobre cuanto contemplaba. Oh, cuán tenebroso me parecía el mundo. Lloré al encontrarme aquí, en nuestro querido planeta Tierra, y experimentaba nostalgia. ¿Por qué? Había habido un mundo mejor que empequeñecía este otro para mí. ¿Sabéis? Lo que Dios nos tiene preparado ya nos lo va diciendo, y hoy no vamos a desvelar nada, ya nos va diciendo la Biblia que lo que Él nos tiene preparado es algo que ni hemos visto, ni hemos oído, ni se nos ha ocurrido, ni ha subido en corazón de hombre. Esto es lo que Dios ha preparado para los que le aman, ¿vale? Vamos a ir avanzando juntos en esta idea importante. Cuando el ser humano intenta explorar otras formas de existencia posible, pues se inventa cosas muy curiosas. Los largometrajes, como Avatar, vienen a representar un intento, si se puede escuchar también, un intento del ser humano por imaginar otro tipo de existencias posibles. Me llama la atención de este largometraje, no sé si lo habéis visto, pero en él el director ha diseñado todo un universo que sea creíble para la gente, y en este universo aparece vegetación diferente, aparece fauna diferente, aparecen seres diferentes, aparecen leyes diferentes. Este lugar llamado Pandora es una luna en su universo imaginario, una luna de un planeta llamado Polifemo, y en esta luna hay unos materiales especiales, un aptonium, creo que le llaman, que la Tierra intenta capturar, por eso hace una colonia allí y allí descubre pues, estos seres que llaman los Na'vi. Pero llama la atención lo que se han imaginado. Se han puesto a imaginar cómo podría ser otro planeta con otro tipo de existencia. El resultado es el que veis ahí, con fauna fluorescente, con seres que vuelan, con alas, con una vegetación frondosa. Es cuanto menos curioso. Dicho esto, respecto a la posibilidad de otros planetas, sabéis que la NASA hace tiempo comenzó un programa titulado SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este programa fue reactivado en diferentes ocasiones y hoy en día sigue en marcha. En la Universidad de Berkeley tenéis allí el lugar donde se puede activar
cualquiera se suscribe y forma parte de una red mundial de ordenadores que intentan rastrear los telescopios o radiotelescopios tratando de encontrar inteligencia más allá. Casi dan ganas de que como universidad nos pudiésemos registrar allí y al día siguiente decir ¡hemos encontrado! Hay inteligencia en otros países. ¿Cómo lo sabéis? Bueno, pues porque lo dice aquí. Sería un poco de trampa, pero bueno, podríamos intentarlo. Dice Elena de White, Dios tiene infinidad de mundos. Literalmente, porque esto es importante, a veces leemos Elena de White solo en español y hay que ver qué dijo en realidad. Dios tiene infinidad de mundos, worlds upon worlds, que obedecen su ley. Estos otros mundos que sabemos existen y que en la Biblia ya aparecen, como los hijos de Dios, en Job, ¿verdad?, son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. Esos otros mundos se llenan de asombro. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. Fijaos qué curioso. La hierba era de un verde vivo, las aves gorjeaban un dulce canto, los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, nobles, majestuosos y hermosos. No tenemos ni idea de cómo son esos planetas, pero sí que sabemos que Dios es un Dios creativo, que Dios es un Dios que le gusta la variedad. Así que de alguna forma refleja esta multitud de otro tipo de seres que en otros mundos están percibiendo qué es lo que ocurre aquí en directo. En directo. Es como si hubiese una especie de streaming celestial por el universo que llega a otros mundos y que la Biblia nos atestigua de que estamos siendo un espectáculo para el universo. Fijaos, respecto al episodio de las tentaciones, ¿qué ocurrió allí? Satanás se tomó él mismo la responsabilidad de enfrentarse a Jesús. No dejó a ningún ángel que le dijese, dejádmelo a mí. Se enfrentó directamente. Los ángeles del cielo habían observado el conflicto, contemplando a su amado comandante mientras pasaba por indecibles sufrimientos para crear una vía de escape. El clamor consumado es, sigo leyendo, tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Cuando Jesús muere, es el momento crucial de la historia del universo. Y en ese momento dijo, consumado es. En todo el universo se quedaron estupefactos. ¿Cómo puede ser? La gran obra de redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Lo de nosotros lo teníamos claro, ¿verdad? Para nosotros, pero para ellos también. Todo lo que ocurre aquí se hace para todo el universo. Todo el cielo y los mundos no caídos habían sido testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. ¿Cómo siguen lo que ocurre aquí en otros planetas? Ni idea. He puesto ahí una imagen, yo qué sé, imaginaos que están viéndolo en pantallas gigantes, que lo ven en holograma, que lo ven en 3D. No sabemos cómo lo ven, pero lo que sabemos es que lo que ocurre en la Tierra es seguido en directo en todos los lugares del universo porque están atentos a este plan de salvación sorprendente para otros mundos. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Deseo de todas las gentes. Es muy curioso y me llamó la atención cuando vi esto de Avatar, que aparece. Esto es una de las lunas de este sistema que se ha inventado, pero resulta que no es raro que haya varias lunas. De hecho, en nuestro sistema solar, Marte tiene 2 lunas, Júpiter tiene 67 lunas, Saturno 62, Urano 27, Neptuno 14. Me llamó la atención esto, ¿sabéis por qué? Porque hay un episodio fascinante de Elena de White que dice lo siguiente. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas. Mira. Donde vi al anciano Enoc que había sido trasladado. Ojo, que aparece por allí Enoc. ¿Enoc? Elena. Enoc. Pero si no nos conocemos. Bueno, ya, pero eres humana, ¿no? Le pregunté si aquel lugar era donde lo habían transportado desde la tierra y me dijo, no es este. Mi morada es la ciudad. No, yo vivo en la ciudad. Pero he venido de paseo. He venido a visitar este sitio. Estoy aquí visitando un planeta que tiene 7 lunas. Supliqué a mi ángel, ¡ay, por favor! Igual que los discípulos en la transfiguración, ¡ay, nos podemos quedar aquí! No, Elena, tienes que volver. Suplicó quedarse allí, pobre, pero no le dejaron.
Es muy curioso. Avanzamos en este intento de estirar nuestra mente de la mano de la Biblia, de la mano del espíritu de profecía, intentando estirar nuestra comprensión de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No os olvidéis que ese es el objetivo de esta noche, ¿de acuerdo? Avanzar juntos estirando nuestra mente. Oye, pues yo nunca había imaginado que esto pudiera ser así. Fijaos, nosotros sabemos por patriarcas y profetas que la serpiente no era como es ahora. La serpiente ahora, igual hay gente que le gustan las serpientes, pero la serpiente ahora es un poco repugnante, se arrastra sobre el suelo, fruto de una maldición. Pero fijaos, la serpiente originalmente era un hermoso animal con alas y al volar por los aires tenía un brillante aspecto como de oro bruñido. No andaba por el suelo, sino que iba de un lado a otro por los aires y comía frutos lo mismo que el hombre. Me llama la atención, tirando de la ilustración de Avatar, porque aparecen unos seres con alas que parecen una especie de dragones, serpientes. Digo, uy, esto está dentro del mismo campo semántico. La serpiente era aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas. Y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención, deleitaba la vista. No era un animalito cualquiera. Era de los animales más bellos que se habían diseñado, que habían sido diseñados y creados por Dios, y además el más inteligente. Y aquí quiero entrar en otra fase del tema que es clave. Las limitaciones del lenguaje y de la revelación entre Dios y el hombre, siempre con la idea de expandir nuestra mente. Fijaos, en la Biblia tenemos un montón de expresiones, y estamos acostumbrados a leerlas, como el trono de Dios. Vemos a gente con túnicas blancas, aparecen expresiones como tocad trompeta en Sión, ¿de acuerdo? Son conocidas todas estas expresiones. Pero es curioso, ¿por qué se revela Dios al hombre en un trono? Tiempo. Pensemos, ¿por qué se revela Dios al hombre en un trono? ¿Puede ser que el trono fuese el lugar donde se sentaban los reyes, los poderosos? Y Dios dice, ¿cómo puedo hacerle entender a este hombre que Dios es un ser poderoso? Toma trono. Y aparece Dios en su trono. Tocad trompeta en Sión. ¿Cómo se llamaba, cómo se hacía una alerta en las ciudades? Tocaban trompeta, el que escuchaba tocaba trompeta. Son expresiones, y esta es la clave, expresiones que tienen que ver con un momento histórico determinado. Fijaos, en la Biblia encontramos un montón de lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no es único de Apocalipsis. El lenguaje apocalíptico es un tipo de lenguaje que tiene que ver con una encriptación de su significado, que tiene símbolos y que aparece en diferentes libros de la Biblia. Es muy interesante porque en el lenguaje apocalíptico aparecen jinetes, aparecen caballos, aparece Jesús con una espada que le sale de la boca. Y dices tú, madre mía, ¿y esto es necesario? Sí es necesario. Tiene un lenguaje teológico especial, ¿eh? La palabra de Dios es como la espada, bueno, sale de su boca, ahí aparecen sellos, aparecen trompetas. La Biblia refleja en estas imágenes intentos de Dios por revelarse al hombre en imágenes, ilustraciones o lenguaje que sea comprensible al hombre. Dios trata de traducirse al hombre en ese momento de la historia para que el hombre entienda una verdad teológica y para ello lo encripta. Y luego el hombre lucha para tratar de explicar en un lenguaje que a veces no tiene aquello que ha visto. Le pasó a Pablo, le pasó a Elena y le pasó a todo el mundo que ha intentado describir algo que no existía en su tiempo. Vamos a ver ejemplos, pero quedaos con esta línea del tiempo. Creación, segunda venida. La Biblia, lo que tenemos de la Biblia fue escrito en un periodo aproximado de 1500 años, ¿de acuerdo? El libro de Job, el primero que se escribió, el libro de Apocalipsis, el último. En ese tiempo ocurren cosas en la historia. El lenguaje que se utiliza en la Biblia es el típico de ese periodo de la historia. Y lo que Dios le revela al hombre tiene que ver con lo que el hombre entendía en ese periodo de la historia. Y sin embargo, el mensaje es para toda la historia. ¿Qué nos toca a nosotros? Entender lo que Dios reveló. Pero aquí tenemos el problema de los profetas y los escritores de la Biblia. Y os pongo un ejemplo. ¿Cómo explicaríais en el siglo I la fluorescencia de los materiales? Imaginaos, os trasladan en el tiempo y aparecéis
en Galilea. Y le tienes que explicar a alguien cómo es un material fluorescente. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicaríais qué es un iPad? Vi unas tablas que tenían luces y que se movían las letras con los dedos, ¿no? Fijaos qué curioso. Tenemos aquí un episodio en el que Marcos trata de explicarnos qué es lo que vio en la transfiguración, cómo describir unas vestiduras fluorescentes. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron, atención, resplandecientes, y lo escribe, resplandecientes, muy blancos. Además, el término es extremadamente blancos, y lo escribe. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. De hecho, lo que he puesto entre corchetes no está en el original. El copista estaba ahí nervioso diciendo, le voy a ayudar aquí, le voy a poner como la nieve, Marcos, como la nieve. Pero no aparecen los principales manuscritos. Aquí está el intento de alguien intentando explicar algo con sus palabras que no puede explicar. Oye, ¿pero qué es lo que vieron? Bueno, vieron algo blanco, no, blanquísimo. Tan blanco que no hay nada en la tierra que lo pueda hacer tan blanco. Ah, fluorescente, eso. Es que como no existe, en mi tiempo no lo puedo decir. También vemos a Ezequiel luchando por expresar algo muy complejo. ¿Cuántos ha escrito de esta visión de Ezequiel, verdad? ¿Cuántos ha escrito? De repente ve unas ruedas que siguen a los seres vivientes y tenían 4 ruedas, una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Rueda en medio de rueda, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las 4. Bueno, si seguís leyendo en este capítulo es como decir, madre mía, Ezequiel, ¿pero tú qué viste, hijo mío? Muy difícil de explicar. Y está intentando explicar algo muy difícil. Es curioso porque Elena White describe qué representa esto de las ruedas. Es muy interesante. Describe la complejidad de las tramas humanas. Y de hecho, lo que Ezequiel ve es algo muy complejo. Bien, vamos bien. Porque tiene que describir algo muy complejo que tiene que ver con las tramas humanas que son dirigidas por Dios de una forma perfecta. Y de hecho, estas ruedas se mueven de una forma simétrica y van siguiendo a los seres. ¿Os dais cuenta? El propio Ezequiel plasma por escrito la confusión de lo que ve porque es algo muy complejo. Perfecto, eso es lo que quería transmitir. La complejidad de las tramas humanas. Podéis leerlo en el comentario bíblico. Es muy curioso. Los términos, por tanto, que emplea el profeta son aquellos que le son familiares para tratar de revelar lo que le ha sido inspirado. Es muy interesante la introducción del conflicto de los siglos, la explicación que hace Elena White sobre la inspiración en esta línea. Y os pongo un ejemplo. Tiene el sonido puesto, ¿verdad? Escuchad. ¿Qué es esto? Esto es mucha gente celebrando algo, ¿no? ¿No suena como agua cayendo, como una catarata? Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ah, ahora lo pillo. Y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo. ¿Habéis escuchado un estadio de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, cantar el himno de su equipo, gritando victoria? ¿Sí? Bueno, pues de alguna forma es lo que nos transmite Apocalipsis con el cántico de victoria final. Como sonido de muchas aguas. Es como, qué curioso, ¿eh? Lo interesante es que podamos acercarnos al texto bíblico tratando de descubrir qué hay más allá del texto. ¿Qué hay más allá del texto? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué hay detrás de este intento humano por explicar algo inexplicable? ¿Os dais cuenta? Vamos a entrar a otro tema. ¿Es la tecnología en el cielo más avanzada o menos que en el 2017? Vais a decir, ¿está haciendo unas preguntas esta noche? Bueno, permitidmelo, ¿eh? Vamos a ir juntos en esto. ¿Es la tecnología más avanzada o menos? ¿Y qué más da? Tenéis razón. ¿Y qué más da? Y vamos a acabar, de hecho, diciendo qué más da, ¿vale? Pero en el proceso, ¿por qué digo esto? Imaginaos, desde el comienzo de la creación hay un momento en el que la tecnología avanza, no sabemos hasta qué punto. Eso se había interrumpido por el diluvio, ¿de acuerdo? Después del diluvio comienza de cero la civilización de alguna forma, da la impresión de que los
Los restos prehistóricos que tenemos hoy en día son justo después del diluvio. Salen, ¿qué hacemos aquí? Pues tuvieron que vivir donde pudieron. Muy bien. La tecnología va avanzando muy poquito a poco. De hecho, en 1000 años casi no avanzó nada. Ni la navegación, ni la construcción. No hay casi avances de la tecnología hasta el final. En el final de la historia hay un avance tremendo de la tecnología. Digo yo, imaginaos, ¿eh? ¿De verdad os creéis que nosotros, como seres traviesos, hemos desarrollado una tecnología superior a la que existe en todo el universo? Nosotros, limitados, pecaminosos, cutrecines, hemos desarrollado una tecnología que nadie más tiene en todo el universo hasta que llega Jesús y dice, oye, vamos a ponernos serios. Vamos al cielo a vestir como el siglo I. ¿Realmente imaginamos eso? ¿Que hemos desarrollado una tecnología superior que nadie más en el universo tiene y luego en el cielo volveremos a la época original? Fijaos, no sé si habéis leído alguna vez este episodio. En la santa ciudad y perfecto orden y armonía, todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro. ¡Qué curioso! Al salir o entrar en la ciudad, presentan a los ángeles de la puerta. Alguien podría haber dicho, bueno, la tecnología tiene que ver con elementos plásticos derivados del petróleo, tiene que ver con la contaminación, por lo tanto en el cielo no puede haber eso. Efectivamente, yo no creo que haya petróleo y plástico en el cielo. Pero ¿y si en el cielo hay otras formas materiales que son parecidas a una tarjeta dorada? Uy, pero si Elena White lo vio. El cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar a mi hermoso Jesús que por mí dio su vida y ser transmutada a su gloriosa imagen. ¿Quién me diera palabras para expresar la gloria del brillante mundo venidero? Fijaos, el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro. ¿Sabéis? De este episodio podemos aprender varias cosas. Una de ellas es, no todo el mundo puede venir a la tierra. Repito, no todo el mundo puede visitar la tierra. Esto tiene base bíblica. La tierra está en cuarentena. La tierra está en pecado. Es el único lugar del universo donde tiene acceso Satanás. Después de la muerte de Jesús ya no tiene acceso al cielo. ¿De acuerdo? No todo el mundo, por tanto, puede visitar la tierra. No sabemos si en el cielo los ángeles reciben un tipo de formación antes de venir comisionados a la tierra. No sabemos esto, yo no voy a entrar ahí. Pero sí que llama la atención que los ángeles que visitan la tierra tienen una credencial especial. Y esa credencial la usan para salir del cielo o entrar del cielo. Vete tú a saber por qué puerta, por qué forma de viaje. Eso no ha sido revelado y no nos importa. Pero sí que nos llama la atención el hecho de que tienen una forma de control allí que no siempre imaginamos y que no tenemos ni idea de cómo puede ser en realidad. Avancemos. Antropología virtual. ¿Qué significaría esto? Fijaos qué curioso, va en la misma línea. En la Biblia aparecen en muchas ocasiones los libros o rollos que sirven como registros de la vida de cada ser humano. ¿Verdad? Conocemos todos textos donde los libros fueron abiertos, el rollo, los rollos, el de Daniel. Bueno, aparecen libros en referencia a sistemas de codificación de información que están en el cielo. Los rollos o códigos en estos 1500 años de historia, que hemos dicho antes en el que fue escrito la Biblia, eran de papiro o de pergamino. Eran códices cuando eran con forma de libro, eran rollos y eran enrollados de cualquier material. Era el único sistema, o el principal, de codificación de información que se conocía. No es raro, por tanto, que cuando Dios trata de revelar al hombre un sistema de información, utiliza lo que el hombre conoce, rollos o libros. La pregunta es, ¿en el cielo se usan rollos de papiro? ¿Os imagináis de verdad a los ángeles pasando los rollos de papiro? Lo digo en serio. ¿Os imagináis libros de pergamino en el cielo? No digo que no sean así, pero llamaría bastante la atención. Es curioso porque lo que está claro en la Biblia que se transmite es que hay un sistema de almacenamiento de información. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria.
delante de él para los que temen a Jehová. Un río de fuego procedía, salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían, un juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fijaos qué interesante. Cristo en el santuario, página 130. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios. Las vidas en el juicio pasan ante Dios. No sabemos cómo será, pero si nosotros, pecadores, humanos en esta tierra, que no tenemos ni idea de nada, hemos sido capaces de desarrollar una tecnología bastante más cómoda y ágil que un rollo de pergamino, pues quizá en el cielo tienen algo bastante más desarrollado que lo nuestro, infinitamente más desarrollado. No necesitamos llevar cuenta de las pruebas, dificultades, pesares y tristezas porque están consignados en los libros y no los olvidará el cielo. ¿Cómo son los sistemas de información celestiales? Ni idea. No ha sido revelado. No ha sido revelado. Lo que sabemos es que hay un libro. Y fijaos, Dios declara que aun las madres puedan olvidarse de sus hijos, pero yo no me olvidaré de ti. Dios piensa en sus hijos con la más tierna solicitud y guarda un libro de memoria para no olvidar jamás a los hijos de su cuidado. Dios tiene registrada la información tuya, mía y de todo ser que ha existido. Qué curioso, porque nosotros somos tan flipados, permíteme la expresión flipados, en España significa como chulo, pero bueno, ¿tú qué te has creído? Somos tan flipados que a lo mejor, insistiendo en la misma idea, nos creemos que hemos desarrollado algo que no existía. Asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabéis? Da la impresión por los textos bíblicos de que Dios lo que tiene es un sistema bastante más avanzado que nuestro iCloud, que consiste en una copia de seguridad. Todo lo que nosotros somos, hacemos, pensamos y sentimos, todo lo que te configura a ti y a mí, está guardado en el cielo. Y está guardado en el cielo en tiempo real. ¿Alguna vez os ha pasado perder el teléfono? El ordenador se rompe. ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? Me pasó en una ocasión. Me robaron el teléfono. ¿Y qué hago con todos los contactos? Cuando me dio uno nuevo, el seguro, lo conecté y se copió la copia de seguridad y quedó exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Fijaos qué promesa. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En un momento, Dios lo que va a hacer es actualizar nuestro hardware. Nos va a actualizar. Hace falta otro cuerpo para viajar por el espacio, para resistir la presencia de Dios, para habitar en el cielo. Hace falta otro cuerpo, lo dice Pablo. Cuerpos celestiales, cuerpos no celestiales. Hace falta otro cuerpo, pero tú y yo somos nuestra memoria. ¿Qué hará Dios? No sabemos qué. Pero nos va a actualizar en nuestro sistema operativo con todo lo que nosotros somos. Y esto me encanta. ¿Quién no ha perdido un ser querido aquí? ¿Quién no ha perdido nunca un ser querido? Las personas que no tienen esperanza sienten que nunca más lo van a ver. Los que tenemos la esperanza de la resurrección sabemos que los volveremos a ver. Pero es que además tenemos la certeza de que serán ellos. No otros, ellos. Fijaos, los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. En el momento que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Si yo ahora mismo tuviese un infarto y muriese ahora mismo, da la impresión de que cuando seamos resucitados volvería a... que tenía que predicar. Y está volviendo Jesús. Reanudará los pensamientos donde los hemos dejado exactamente, donde termina la copia de seguridad, donde está guardado en la memoria de los libros del cielo. Exactamente allí. Fijaos, el último pensamiento
era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Cuando se levanten de la tumba, su primer pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Termino ya. Simplemente quiero que seamos conscientes de estas tres cosas. En primer lugar, ¿qué tecnología habrá en el cielo? ¿Qué calzado habrá en el cielo? Ni idea. No nos ha sido revelado ni falta que hace. Pero sí que es muy importante que no limitemos a Dios, porque Él es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios. En segundo lugar, cuando leamos nuestra Biblia, cuando leamos el espíritu de profecía, tengamos mucho cuidado de limitar lo que realmente ha sido revelado y que nos quedemos simplemente en un lenguaje en el que se fue transmitido. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con limitar nuestra percepción del cielo, nuestra percepción del futuro, de Dios, de los ángeles, del plan de salvación, simplemente por la limitación que el propio hombre, inspirado por Dios, tiene. En tercer lugar, ojalá vivamos con esa promesa de que Dios guarda una copia de seguridad en el formato que quiera, de todos nuestros seres queridos. La promesa es que Dios guarda en tiempo real todo lo que tú eres, todo lo que tú esperas, todo lo que tú sueñas, toda tu mente, igual que la de tus seres queridos. Ojalá que nunca lo olvidemos y que podamos recordar, como Pablo, que todo lo que ocurre aquí, sea lo que sea, no es comparable con la gloria venidera que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios os bendiga y que no olvidemos esto cuando leamos nuestra Biblia e imaginemos el cielo. Amén.